Bienvenidos al tercer episodio de Activum, lo que nadie te cuenta del real estate. Hoy, como todos los días, os traemos un análisis profundo del sector inmobiliario para daros una visión clara y actual. Soy Estefanía Fernández y hoy nos adentramos en el mundo fantástico de las torres residenciales. Para ello, contamos con Julio Touza, reconocido arquitecto, formado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, socio y codirector desde el año 2000 de estudio Touza Arquitectos. Bienvenido, Julio, es un placer. Un placer para mí estar con vosotros. Os agradezco a los dos que me hayáis invitado y encantadísimo de hablar de un tema tan apasionante. Todas las temas de arquitectura lo son, pero muy especialmente las torres es uno de los temas que más nos gusta. También tenemos con nosotros a Ignacio Ortiz, ya le conocéis de anteriores episodios. Hola de nuevo, Ignacio. Hola, bueno, un placer volver a estar aquí en un tercer capítulo y acompañados por Julio Touza, y además que estamos en su casa, que es todo un privilegio. Es la vuestra. Muchas gracias. Rodeados de libros de arquitectura, de imágenes, de maquetas de sus obras, la verdad que a mí particularmente pues me emociona, me gusta. Gracias. Precisamente comentando lo que dices, Ignacio, de su estudio, antes de entrar un poco en materia de las torres, cuéntanos un poquito, ¿no?, sobre el estudio, algunos de vuestros proyectos tan icónicos como las Skyline de Madrid, Riverside Homes de Madrid Río. No sé, sé que recientemente habéis participado en el Festival de Open House y habéis abierto las puertas de vuestra casa. Lo hacemos siempre, ¿Cómo es esa experiencia? Cuéntanos un poco. Os cuento muy rápido. El estudio es un estudio fundado hace 50 años ahora por mi padre, que sigue además en plena forma, estupendísimo y que nos lleva a todos, vamos, a toda máquina, ¿no? Es un lujazo contar con alguien de su visión y su experiencia, ¿no? Y efectivamente, pues hemos tenido la suerte en estos 50 años de hacer, pues, muchísimos tipos de arquitecturas, de distintas tipologías, usos y de distintas alturas, ya que es el tema que hablamos hoy, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues en el ámbito nacional, también internacional, pero quizás en España evidentemente somos un estudio muy reconocido y quizás más especialmente en el ámbito residencial, que es donde sin duda, también el de la rehabilitación y de oficinas, pero sin duda en el ámbito residencial hemos desarrollado una gran cantidad de proyectos que efectivamente nos han llevado a tener la oportunidad de hacer edificios pues en lugares muy singulares, como tener 3 edificios en Madrid Río, como es la torre Riverside que has mencionado, o como los recientes proyectos en el antiguo estadio Calderón, que también ya rematan la operación Madrid Río, ¿no? Con lo cual, pues es un lujo, ¿no? O también de las que hablaremos luego, las torres que hemos hecho en toda la operación de Paseo de la Dirección, de esa cornisa mirando al parque de Madrid, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, pues después de 50 años poder seguir haciendo proyectos singulares es muy divertido. Y en el caso de esta jornada de puertas abiertas, estamos en el contexto de la Semana de Arquitectura y es ya una tradición en el estudio que llevamos haciendo muchos años y colaborando. Esto lo inició en un momento el Colegio de Arquitectos, pero ya pues hay una institución como Open House que opera a nivel mundial, que cada ciudad en la Semana de Arquitectura lo hace, que es abrir edificios y abrir estudios. Y nosotros pues aprovechamos para que ese día sea un día de apertura a la gente, no tanto de hablar de arquitectura, sino de celebrar la arquitectura, y donde sobre todo vienen muchos estudiantes, ¿no? Estudiantes a preguntar pues cómo es un estudio, cómo estos estudiantes pues te preguntan mucho qué tengo que hacer, cómo puedo empezar a trabajar en un estudio, voy a terminar la carrera, ¿no? Creo que esa quizás vienen también, obviamente, gente de nuestro equipo con sus familias, a lo mejor pues que no ha tenido oportunidad de que su padre vea alguna vez el estudio, el lugar donde trabaja, pues eso también es muy enriquecedor, vienen amigos, clientes, pero lo más importante para mí es la gente joven, ¿no? Como la gente joven, que al fin y al cabo es el futuro, pues se acercan al estudio y a la arquitectura y aprovechan esa jornada Open House. Para mí es una de las cosas más divertidas y es casi tradicional, final de septiembre, como ya un cierre de esa vuelta al cole, y llevamos haciéndolo ya, yo diría que más de 10 años. Yo todas las fotos que he visto de vuestras casas abiertas del estudio, está hasta la bandera de gente por todas partes, entre todos los dosieres, maquetas. La verdad es que es un éxito y disfrutamos y nos divertimos mucho. Y que se abren los estudios de arquitectura pues más reconocidos, y también los edificios es una gran oportunidad para conocer esos edificios tan llamativos y tan icónicos de la ciudad de Madrid, bueno, y es internacional, ¿no? Open House, tener la oportunidad de entrar. La verdad que acercar la arquitectura, la belleza de la arquitectura al ciudadano, pues es muy buena labor.
Sin duda, o sea, sabemos que hacéis una labor extraordinaria y nos consta a nosotros además también lo cotizado que estáis, ¿no? Con proyectos residenciales y que vuestra firma al final suma un valor añadido, sin duda alguna. Bueno, yo creo que los promotores en este segundo ciclo que ha venido después de la crisis, ¿no? Que ha sido muy selectivo y muy duro, tanto para el mundo de la promoción como para el mundo del diseño y para los arquitectos, es verdad que antes de la crisis, como se dice vulgarmente, todo se vendía, ¿no? Cualquier cosa se vendía, daba igual lo hicieras bien, lo hicieras mal, hubieras hecho un buen diseño de producto, un mal diseño de producto, todo se vendía. Sin embargo, este ciclo que vivimos después de la recuperación de esa crisis tremenda de 2008 a 2013-14, donde han entrado muchísimos fondos internacionales, donde han dado una vuelta al modelo de negocio, donde el tipo de cliente incluso también es más exigente, es más internacional, hay una visión totalmente distinta, pues los promotores se han dado cuenta que el arquitecto, un buen arquitecto, aporta un valor y que de alguna manera aquellos estudios o aquellas firmas que están más reconocidas, pues evidentemente por su capacidad a lo largo del tiempo contrastada de hacer buenos proyectos y de tener solvencia, pues es un valor añadido de todo eso que ellos ofrecen. Evidentemente lo primero que ofreces es una buena ubicación, lo segundo que ofreces es un producto, un precio, pero en ese paquete de calidades, ¿no? Por supuesto, pero dentro de ese pack ahora se ha añadido uno más que es el diseño de firma o la firma añadida, no solo con arquitectos, también con interioristas, también con firmas muy punteras, a lo mejor en mobiliario o en casas de cocina. Sí. Todo lo que de alguna manera al comprador, al inversor o al habitante final de esa casa, claro, ¿no? O también con los sellos energéticos, todo lo que le dé mayores garantías y mayor atractivo, todo ese sumatorio es el que puede hacer que nuestra promoción se diferencie, ¿no? Entonces, pues es cierto que los promotores ya llevan un cierto tiempo en este nuevo ciclo que estamos viviendo, detectando que hay un público más educado, la gente hoy en día sabe más de arquitectura, las redes sociales han acercado mucho, ¿no? Antes era algo muy especializado de revistas, ¿no? Sí. Y sin embargo, de arquitectura solo sabían arquitectos, ahora no, ahora tú en Instagram, en Pinterest ya enseguida ves que te gusta y además todos hacemos el famoso Google check, ¿no? Que es en cuanto dicen, oye, esta casa y enseñar por no sé quién, voy a ver qué hace. Y enseguida contrastas, ¿no? Si ese arquitecto o ese interiorista pues es de tu agrado, es reconocido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta nueva tendencia al mercado y también esta nueva tendencia de una sociedad mucho más informada, mucho más educada, que aprecia mucho más el valor y mucho más exigente, pues esas capas de valor, y entre una de ellas está el diseño, se aprecian más. A mí, por ejemplo, cuando estudiamos nosotros estudiando el mercado en Activum, que en un dossier de comercialización una promotora ponga al arquitecto lo primero en la primera página, yo creo que ese es como hay que empezar, ¿no? Dando el reconocimiento que tiene la arquitectura, y es verdad que venimos de de tiempos, ¿no? Que has mencionado en 2006, 2007, 2008, la crisis posterior, donde se producían igual 6 veces más cantidad de obra nueva y ahora lo veíamos con Beatriz Toribio en el segundo capítulo del podcast, por debajo de las 100.000 en un número insuficiente. En cualquier caso, el hecho de que el arquitecto esté en el centro yo creo que es fundamental, el reconocimiento a la arquitectura necesario. Es verdad que otros, más allá del arquitecto, lo que es el cuidado energético y determinados estándares son fundamentales. También. Pero tiene, a mí, si se me permite la palabra, cierta erótica el nombre del arquitecto. Por ejemplo, tú sabes que a mí también me gusta, soy ingeniero de caminos, pero quizás arquitecto frustrado, o más que frustrado, aficionado a la arquitectura por la belleza que tiene. Y ver, por ejemplo, de otros arquitectos, o un arquitecto muy prolífico, que yo ya os voy comparando en mi cabeza con Luis Gutiérrez Soto en Madrid, ¿no? Mucho nos queda, y mira que admiro a mi padre, mucho nos queda para llegar al nivel de Don Luis, que era el maestro. Y mencionaremos ahora una torre, ¿no? Pero fíjate a que es que siente también el arquitecto, y Estefanía, estuvimos en una reunión Activum hace 2 días en la Torre Cesa de Sir Norman Foster, citamos a otro arquitecto, y veíamos tu obra. O sea, no veíamos la obra de Norman Foster, que sí que estábamos por dentro, que no la ves en cierto modo, pero veíamos tu obra, que también a mí se me plantea, y eso yo recuerdo charlando con Rafael de la Hoz, decía, claro, es que los arquitectos hacemos algo que tiene que estar muy bien hecho porque es que lo ves ahí decenas, lo ves toda la vida. ¿Qué se siente
¿Qué se siente al ver la obra? Por ejemplo, viniendo por la 6 se ve vuestras torres Skyline y también las torres de Marqués de Viana, otro proyecto. ¿Qué se siente como arquitecto? Yo ya es una pregunta personal que si me permites hacértela, y la torre de Neynor. Hablando de torres. Te lo digo, te digo primero que has mencionado un arquitecto que admiramos como don Luis Gutiérrez Soto, que es uno de los 3, 4 más arquitectos más icónicos de Madrid, ¿no? Y que el Madrid moderno es en parte ahora Gutiérrez Soto. Y además tenemos la enorme suerte de que tenemos ahora un proyecto muy bonito, que es rehabilitar un edificio suyo en la calle Padilla, en la que él además tuvo su estudio durante un tiempo. O sea que fíjate si nos gusta esa relación. Ya sabemos cuál es, que yo paso andando por todas las mañanas y es una de las esquinas. Bueno, un edificio residencial muy, muy singular. Y me dices ¿qué se siente? Pues evidentemente, qué duda cabe que tú al final, cuando haces una obra pequeña, grande, mediana, bonita, de lo que haces, si lo has hecho bien y siempre intentas hacerlo bien, siempre sientes orgullo, ¿no? por ese reconocimiento. Y qué duda cabe que todo el mundo ve más lo que es más grande y lo que se ve más. Entonces, pues te hace mucha ilusión cuando te llama un amigo y dice, oye, entrando por Madrid he visto tus torres, ¿no? Me ha pasado mucho, ¿no? O que alguien de repente pues va también saliendo a la ventana y dice, oye, he visto tu torre, ¿no? Qué bonita, tal. Y sobre todo me hace especial ilusión cuando la ven mis hijos, ¿no? Mis hijos, papá, mira, esto a mi padre y a mí, y a todo el equipo, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí esto no deja de ser una obra de un gran equipo. Nosotros en nuestro equipo no seríamos nada. Pues lo que produce sobre todo es satisfacción y orgullo. Que luego no gustan a todo el mundo. Es decir, al final las obras de arquitectura siempre tienen sus detractores. Siempre dicen, pues eso no está bien. No, pues eso es una castaña. No, pues me han quitado las vistas. Pues, o sea, siempre hay críticos y hay que asumirlo con... Si no, el mundo no giraría si no opinas con deportividad. Con lo cual, si tiene críticos hasta alguien tan emblemático, maravilloso como Norman Foster, que has citado, pues no. No, claro, dirá otro, pues me gusta otra torre más. Pero la realidad es que pues sientes una satisfacción porque no siempre tienes la oportunidad de que tu trabajo tenga esa visibilidad, de que sea tan visible o tan reconocido. Las torres, precisamente por su tipología, y en una ciudad como las ciudades europeas, que son mucho más horizontales, pues que un edificio se vea, ¿no? No es fácil. Entonces, o es un esquinazo, o es una gran plaza, o es un lugar muy reconocido, o no es sencillo. Y de repente, pues dentro de la ciudad, porque tanto las torres que has mencionado, las de Marqués de Viana, las de Paso de la Dirección o Riverside, son todo edificios que están dentro de la M30, ¿no? Tener torres dentro de la M30 es raro, porque Madrid no es una ciudad de torres. Pues que eso se vea, es que duda cabe, da orgullo. Totalmente. De hecho, yo creo que para los residenciales, ¿no?, que viven en ellas es como sinónimo de prestigio, ¿no? ¿Qué es lo que les hace tan atractivas, tan especiales, ¿no?, vivir en una torre? Bueno, la torre es decir, si el hombre tiene un mito, muchos de los mitos del hombre es el mito de volar, ¿no? Y la torre nos acerca a volar, ¿no? La torre también, la primera torre yo creo que está en la Biblia, ¿no?, que es la Torre de Babel. Entonces, la torre es algo mítico, mágico, porque nos eleva, nos lleva al mundo de la altura, nos lleva al cielo y por tanto nos lleva a esa relación del hombre y el de despegarse del suelo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el que está en la torre tiene muchas simbologías asociadas. Tiene la simbología del poder, ¿no? Que siempre en la última planta en un edificio de oficinas está el que manda, ¿no? Pues estar muy arriba en un edificio de viviendas con las mejores vistas, que duda cabe que lleva asociado consciente o inconscientemente una sensación, ¿no?, de como que ves más que los demás, salvando las distancias, y me lo llevo a otro mundo, pero tú cuando vas a Nueva York y ves esos rascacielos espectaculares, los pisos exponencialmente suben, pero el que está arriba, ese es el que dice, se ha vendido un piso en una torre de Nueva York por 30, por 40. Y luego no van, y encima el tío no vive ahí, ¿no? Pero hay esa simbología del poder. Qué duda cabe que la satisfacción de alguien que vive en una torre tiene mucho que ver con esa relación con la distancia, con elevarse, con despegarse, y de alguna manera la altura, cuanto más alta, te evade, ¿no? Te despega, ¿no? Al fin y al cabo, la comparativa sería con el que sale de la ciudad. Es poner la misma relación, en vez de en horizontal, en vertical, ¿no? Si tú vives en el centro de una ciudad y de repente tienes el lujo de irte y te vas y te escapas y tienes tu palacio, tu fortaleza, en tu chalet, con tu jardín, pues estás ahí solo. En altura, claro. Y aquí es al revés, ¿no? Te despegas de esa relación, pero esa relación pasa a ser vertical y estás lo mismo, estás lejos, pero con la ventaja que tienen las torres, y para mí urbanísticamente que densifica la ciudad y la hace más sostenible, es que no te has ido lejos, es que sigues en el mismo punto, pero has conseguido
evadirte de si pasan cosas malas abajo, de ese caos, ruido, ¿cómo se llama esto? Polución, basuras. Tú estás fuera, tú estás arriba. Entonces, la torre tiene eso, tiene las vistas, ¿no? Que de alguna manera eso te hace dominar, te hace ver la ciudad, te hace ver el más allá. Claro, donde estaban, ¿no? Donde se ponían los castillos había que dominar, ¿no? Donde en los cerros, etcétera. Entonces, yo creo que la torre, la tipología de torre, y cuanto más alto vives, lleva asociados muchos conceptos. O la suite del Four Seasons, que el despacho de quién era, ¿no? O sea, en la parte más alta y más prominente. Eso es. No, la verdad es que es muy curioso, pero totalmente tienes razón, ¿no? Con esa perspectiva, es darle un poco la vuelta al concepto de salir de la ciudad. No, pues no hace falta que salgas de ella. Eso es muy interesante. Subes y ves el paisaje. Claro, porque ¿qué aporta a la experiencia de vivir en la ciudad? Es estar en una torre, ¿no? O sea, esa experiencia, ¿cómo cambia esa experiencia de vivir en la ciudad, tener tu residencia en una torre? Bueno, yo creo que la experiencia de vivir o trabajar o visitar una torre, si la hacéis, cualquiera que lo haga, que no es tan habitual, pero lo primero que coges es una relación con la ciudad. Es decir, nosotros vivimos la ciudad desde la perspectiva del viandante y al final estamos en un primero, en un segundo, en un tercero, en un cuarto. Esa es la altura, digamos, normal de la ciudad europea. Cuando tú subes a una torre, y cualquiera que esté en la suerte de hacer esa visita, si habéis ido pues, a las 4 torres, si habéis tenido la oportunidad de subir una planta muy alta, de repente tienes una relación con la ciudad totalmente distinta, ¿no? Porque efectivamente entiendes la ciudad de otra manera, visualizas su escala, visualizas un poco todas las relaciones que hay, ¿no? Eso que te dicen siempre cuando vas, y tomo otra vez lo de Manhattan, coge el helicóptero. Porque evidentemente no es lo mismo percibir la ciudad andándola desde abajo, que esos torres te abrazan, ¿no? Y de repente cuando te elevas con el helicóptero tienes esa vista de pájaro y esa visual, tu relación de escala con la ciudad cambia. Y la comprendes de otra manera y la situación, ¿no? De los barrios y de todo. A mí cuando voy a visitar una ciudad siempre intento ir a donde se puede subir a la torre más alta. Y ahora estoy organizando un viaje a París, digo, hay el segundo nivel. Digo, no, quiero el tercer nivel de la Torre Eiffel porque tengo esa ambición de ir a lo más alto para ver y entender. Bueno, la escala de París, pues es otra escala de ciudad, que es una mega ciudad, ¿no? Pero la verdad que es una maravilla poder ver la ciudad desde otra perspectiva, o desde el campanario, desde la torre, o sea, de cómo era en la antigüedad, ¿no? O lo que son las catedrales, la altura y la perspectiva que cogían, que debía ser impresionante para allí en la Edad Media ver esas escalas o la esbeltez de la catedral de las vidrieras. Para mí esa es la experiencia, y luego está el impacto urbano, que es distinto. Es decir, una cosa es cómo tú en esa torre te sitúas, te despegas y tu relación de escala y de entendimiento cambia. Y luego es lo que las torres le dan a la ciudad, ¿no? Al final las torres lo que le dan a la ciudad es, donde el suelo es escaso, y que las ciudades consolidadas lo es, le da una mayor capacidad de desarrollar edificabilidad y de densificar la ciudad en menos cantidad de espacio. Y por tanto, para mí, pero esto como todo hay teorías, ¿no? Pero la teoría que tenemos muchos arquitectos urbanistas es que la ciudad densa es una ciudad más rica, es una ciudad más sostenible, y que el crecimiento en altura es más beneficioso. Y hay ejemplos muy claros. Las dos maneras de tener que crecer una ciudad es o en horizontal, como una mancha de aceite, lo cual que multiplica la necesidad de urbanizar, la necesidad de llevar energía, la necesidad de transportar agua, la necesidad de destrozar el territorio natural para convertirlo en territorio artificial, y por tanto toda una serie de costes asociados, y otro gran reto del que hablamos todo el día hoy ante distintos problemas climáticos y energéticos, que es el reto de la movilidad. Cuando más alejas y creces una ciudad como una mancha de aceite, multiplicas los desplazamientos. ¿Qué produce la torre? La gestión vertical lo que produce es que los recorridos se acortan, las infraestructuras en la ciudad ya existen, y por tanto esa concentración, esa densidad enriquece mucho más el tejido urbano, lo optimiza y hace que por tanto sea más sostenible. Ahí entro yo como ingeniero de caminos, también urbanista, ¿no? En el diálogo, ¿no? Que además, por ejemplo, participó tu padre en un diálogo de ingenieros de caminos, arquitectura en el Colegio de Caminos, de la importancia del transporte, de la compacidad. Eso no nos damos cuenta. Y hubo una política en la Comunidad de Madrid que se abogaba por la reducción de alturas, de que Madrid no iba a crecer, etcétera. Para mí, en una ciudad como en el caso de Madrid o como tantas otras, el no hacer una ciudad compacta, luego no lo puedes abastecer, y voy al tema con el transporte. ¿Cómo le haces un transporte de alta capacidad? ¿Cómo llevas un metro si tienes la ciudad dispersa? Todo eso
se combate o se hace como hay que hacerlo en el urbanismo, como una ciudad compacta. Y el futuro lo tendremos, un ejemplo, con Castellana Norte, del cual también haremos un episodio en este podcast, yo creo que será también muy interesante, de hablar de esa ciudad compacta desde el punto de vista terciario, pero también residencial. Y ahí ya se verá el ejemplo, ¿no?, de cercanías, de metro, de autobuses rápidos. Ahí sí que te puede permitir combatir esas deseconomías de escala que se produce por ejemplo, hacer unifamiliares en el municipio de Madrid a día de hoy, porque si hay colonias históricas que son verdaderamente interesantes, por ejemplo en el Viso, al lado de un proyecto muy singular que estáis desarrollando vosotros, pues bien, evidentemente son espacios protegidos y son oasis dentro de la ciudad, pero hacerlas ex novo en planeamiento, aunque sea de finales del siglo XX, pues a mí me choca bastante. Ahí como que vas en autobús y tardas una hora, pues no puedes llevar metro. Bueno, me gustaría que fuéramos un poco más a los inicios de las torres. Contarme un poquito cómo fue posible, ¿no?, poner en desarrollo este tipo de construcciones. ¿Cómo empezó todo? Bueno, la historia de la humanidad y la historia de la construcción la explicaba muy bien un profesor mío catedrático que es intelectual excelente, don Antón Capitel, y él explicaba cómo al fin y al cabo la arquitectura desde los romanos o egipcios romanos ha sido una arquitectura siempre masiva, y esa masividad de la arquitectura ha limitado su crecimiento vertical y su libertad horizontal. Es decir, que las primeras arquitecturas eran de muros. Los romanos con los arcos y con las bóvedas pueden extender las luces, pueden extender ciertas alturas. Es quizás luego el gótico el que eleva las alturas a base de crear contrafuertes, pero en general la arquitectura doméstica siempre ha sido una cosa de muros muy espesos, forjados muy blanditos, es decir, mucha masa vertical y un elemento horizontal. Cualquier casa que hayáis visitado antigua en el pueblo, como era de muro de piedra, muro de ladrillo y forjadito de madera. O sea, la construcción más y de adobe también. Más rudimentaria, ¿no? Con mucha masa soportas el peso vertical y con luces muy cortas, con lo cual la arquitectura siempre ha sido de cosas muy exquisitas. Es a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, yo creo que hay varios hitos combinados que son los que producen la arquitectura, y no hablo ya de la edificación en altura, sino hablo primero del movimiento moderno, que son los modelos de cálculo, la arquitectura de hormigón armado, es decir, no la sistematización del hormigón, que lo habían descubierto y trabajado muchísimo los romanos, sino del hormigón armado, y también, por supuesto, de las grandes estructuras metálicas. Y es ya cuando, en esas épocas, finales del XVIII, principios del XIX y, por supuesto, siglo XX, la arquitectura empieza a cambiar y empieza a elevarse, ¿no? Pero más allá de hitos como pueda ser la Torre Eiffel, que no es una torre residencial, es un icono. Sí. Realmente el modelo que hace despegar la arquitectura vertical es la invención del ascensor. Es decir, porque al final uno de los grandes retos de los edificios en altura no es solo su capacidad de construirlos. A esos edificios tienes que llegar. Claro. Si tú a un edificio sin ascensor tenías que llegar a una planta 20, una planta 30, una planta 40, tenía ningún sentido, ¿no? Para los bomberos, pero poco más. Pero, con lo cual, ese gran reto, y luego estaban también todos los retos de las instalaciones, ¿no? Porque además de subir una persona, tienes que subir agua, tienes que subir electricidad, etcétera, etcétera. O sea, que es realmente a finales del siglo XIX y principios del XX donde los grandes edificios en altura, y más concretamente, ahí hay que atribuirle el mérito a quien lo tiene, que es a los norteamericanos. La torre, el edificio vertical, es una arquitectura, diríamos, una tipología netamente norteamericana, ¿no? Que donde realmente se consolida el modelo de grandes torres. La escuela de Chicago es claramente, con arquitectos como Sullivan, sus discípulos, pues realmente donde despega la arquitectura vertical, ¿no? Y esa, además, acompañado evidentemente de ya la pujanza de lo que era la economía estadounidense en esa época, y quizás la edad de oro, o la primera edad de oro de los edificios en altura, y la gran ciudad de los edificios en altura. Ahora vivimos una segunda edad de oro de los edificios en altura, pero en Oriente Medio, en Asia, etcétera, etcétera. La primera edad de oro se produce en Estados Unidos, más concretamente en Nueva York y en Manhattan. Ese fenómeno, diríamos, de un urbanismo tan radicalmente vertical, por ser un territorio tan privilegiado por su entorno, por su enclave, por ser puente de paso, por ser esa isla rodeada de agua, pues con tan poco espacio, en un sitio tan
interesante, ¿no? Pues esa arquitectura vertical es donde más icónica se hace y es obviamente, diríamos, donde se establece el arquetipo. Todo el que quiere estudiar una torre o cómo se hacen las torres, mira a Nueva York, mira a esas primeras grandes torres y luego a todos los caminos que han seguido, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo a partir de ahí el dominio de esas grandes torres no ha sido a lo largo del siglo XX un dominio claro y demoledor, ¿no? Porque hemos tenido dos sistemas compitiendo, y lo explicaba muy bien antes Ignacio, ¿no? Hemos tenido otro modelo netamente americano, porque los americanos, además de... Sí, tienen dos modelos también. El otro modelo que es el del sprawl, ¿no? El desperdigamiento por el coche. Y el galón de gasolina, quiero decir, el coche y los coches americanos no son los europeos, efectivamente. Ellos son los que contraponen frente a la ciudad europea, que siempre ha sido de moderada altura y densa, frente a ese modelo urbano nuestro. Los americanos han tenido dos modelos muy extremos, ¿no? El downtown de negocio con el elemento vertical y de repente, con lo que decíamos antes, ¿no? La distancia. Ellos tenían las dos, ¿no? Tenían la capacidad de subir arriba por su economía, por los ascensores, por su tecnología, y al mismo tiempo tenían la capacidad con todo el territorio del mundo posible, con la gasolina barata, con las mayores fábricas de coches del mundo, de llevar el fenómeno urbano lejos y fuera del centro. Y esa ha sido la lucha, entre comillas, de modelos a lo largo del siglo XX. Y no siempre hemos encontrado, si tú estudias linealmente la historia de esa competición de cuál es el edificio más alto del mundo, ha pasado un poco como el viaje a la Luna, ¿no? Que de repente se llega a la Luna y alguien ya dice, oye, nos paramos, ¿no? O sea, que la historia de los rascacielos, tú ves que también va muy relacionada con la economía, y realmente el segundo boom, o diríamos que la segunda edad de oro que vivimos ahora de los edificios en altura, no se produce precisamente en Europa, que siempre ha sido reacia al edificio en altura. En Estados Unidos, ya con su gran desarrollo urbano consolidado, pues evidentemente se siguen haciendo grandes operaciones, pero donde el modelo de torre vertical ha tenido un éxito pasmoso y apabullante, ha sido sin duda en Asia, y más concretamente en China, y en Oriente Próximo, ¿no? En Middle East, ¿no? Ha sido donde realmente la torre como elemento de desarrollo icónico por su imagen y rápido por su construcción, volvemos a lo de antes, porque una vez yo tengo una torre, ya ahí construyo para arriba, hacer la misma construcción en más extensión, y en el caso de Asia por la necesidad de densidad, ¿no? El mayor fenómeno urbano de la historia de la humanidad se ha producido ahora. O sea, muy seguramente, yo no sé si hay una estadística por ahí hecha ni alguien lo ha medido. Yo estoy absolutamente convencido, y creo que se puede decir, sin hacer números, que seguramente lo que se ha construido en Asia y Oriente Medio en los últimos 20 años supera toda la construcción humana en el resto del mundo en los anteriores milenios. Porque es el fenómeno más tremendo de la historia de migración de campo a la ciudad se ha dado en China en escalas que no podemos ni comprender, ¿no? Y entonces, evidentemente, ahí el modelo vertical ha sido... Claro, es que y además la gran migración en Europa hacia la ciudad ya es de hace muchas décadas, de 50, 60, 70, ¿no? Que se ven todas las pirámides de población descender fuertemente en los municipios que han quedado abandonados. Pero bueno, ese es otro capítulo. Pero aquí ha llegado más tardío. Claro, el caso de y en otras escalas, torres residenciales. Bueno, España tiene un problema, ¿no? Y es que España, como sabéis, tiene una... históricamente tú ves la curva evolutiva y económica con el resto de países, y nosotros hemos sido desacompasados por nuestra guerra civil, ¿no? Que nos pilla poco a contrapié, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Nosotros aparecemos en la posguerra como un país aislado, y cuando Europa está con grandes planes de reconstrucción por los americanos, España con la dictadura está en un nivel de aislamiento importante. Y realmente, evidentemente, España no iba ni mucho menos que al ritmo que grandes países como, sobre todo como Estados Unidos, ¿no? O como los países más prósperos de Europa. Pero aún así, efectivamente, ya en una época un poquito más boyante de esa economía que empezó a desaislarse a finales de los 50, principios de los 60, realmente los primeros grandes edificios de altura. Es verdad que yo no consideraría esos primeros edificios de la Gran Vía de principios de siglo. Eran los edificios altos de Madrid. Sí, estamos hablando de edificios... Incluso es que Telefónica se considera el rascacielos de Telefónica, y cuando se construyó era el más alto de Madrid, ¿no? Bonito de la arquitectura, pero no es un edificio que entendemos como un rascacielos de verdad, que lo era. Altura, pero realmente... Ahí estamos empezando a... Exactamente. Los grandes rascacielos, los primeros que podrías considerar... Pienso, o yo tengo esa consideración, son los de la Plaza de España, ¿no? Que además han sido tan
controvertidos, especialmente el edificio donde está el Hotel Riu, que dio vueltas y vueltas. Sí, y hay alguna foto histórica así del edificio del Riu. Pero ese edificio, yo diría que ese y la Torre de Madrid al lado son un poco los dos primeros edificios ya donde verdaderamente el número de alturas, la verticalidad, pues se pueden considerar como elementos de verdaderas edificaciones, verdaderas torres, ¿no? Y que aspiraban a ser nuestros rascacielos, y de hecho en su momento fueron los edificios de la década de los 50. Sí. Lo que pasa es que hay que pensar que, para que veamos un poco como digo, la falta de sincronía y cómo estábamos desactualizados, que el edificio Sigra de Mies van der Rohe en Nueva York, esa torre pura, pristina, metálica, de vidrio, preciosa, moderna y minimalista, es contemporánea del edificio de Plaza de España, neoclásico, con ladrillo, ¿no? De hormigón, porque la estructura de la mayoría de los edificios norteamericanos era de hormigón, y la española pues era metálicas, y esta era de hormigón, todavía hormigón y ladrillo, ¿no? Y el otro era metal y vidrio. Tú pones en la misma foto lo que estaba sucediendo en Nueva York, ¿no? Y lo que estaba sucediendo en Madrid, y obviamente la foto no es como, madre mía. Sí, la Torre de Madrid, desde el punto de vista de estar hecho en hormigón armado, sí que es un hito de altura. Y si hablamos de torres residenciales, sí que es verdad que yo creo que pone el punto en la década de los 50, si no me equivoco, de los hermanos Otamendi, de lo que es el residencial. A mí particularmente las torres me fascinan, y esto fue un ejemplo también reciente de propiedad de Metro Bacesa, que lo comercializó hace relativamente unos 10 años más o menos, si no me equivoco. Y bueno, ahora si comparamos los precios, ¿no? Con todo el incremento de precios que estamos viviendo, pues realmente son muy competitivos. El hecho de poder vivir en una planta 20 o... Y además que es un ejemplo de edificio, la Torre de Madrid, que no tiene aparcamiento justo debajo, ¿no? Pero tampoco parece que sea necesario para quien quiere disfrutar de ese entorno. Y bueno, con la remodelación, que ahí también entramos, ¿no? Con la arquitectura, con el proyecto ganador de la remodelación de Plaza España, como también está cambiando la ciudad, la peatonalización, cómo se comunica también, la manera de disfrutarlo. Yo creo que es un punto para vivir extraordinario. Y que, bueno, hila también, ¿no? Con la ampliación, con la construcción de la Gran Vía, la Unión por Princesa, todo la Plaza de España, que antes había un cuartel, o sea, toda esa remodelación que bueno, la Gran Vía era un escenario, bueno, de poder, que ya se trasladó luego al Paseo de la Castellana, ¿no? Pero la Torre de Madrid pone un punto perfecto. Hay otras torres en Madrid residenciales. ¿Cuáles destacarías tú como...? Bueno, y también... a ver, no hay tantas. No hay tantas, ¿no? Pero digo históricas de hace décadas. Sean residenciales o no. Hay una que iba a ser residencial y no lo fue, y ahora sabes perfectamente, bueno. Son las Torres de Colón. Pero efectivamente, como digo, más allá de esos ejercicios pioneros, ¿no? de finales de los 50, eso no creó un éxito radical de la tipología de torre. Hablamos de Madrid, que es nuestra ciudad, pero podemos hablar igual también de Barcelona, donde los ejemplos... No. Barcelona, Valencia y los ejemplos son escasos. Y no solo son escasos, sino que son polémicos. Cuando se intenta hacer una torre en cualquier ciudad española, hay una polémica inmediatamente, ¿no? La polémica, recuerdo perfectamente, la de la torre de Sevilla, por ejemplo, ¿no? Que ha sido muy, muy polémica. Porque no hace tantos años. Por la Giralda, ¿no? Por la Giralda, ¿no? Entonces, las torres en nuestros núcleos tan históricos son polémicas enseguida. En España, quizás, la Torre de Valencia es una torre... Es una otra cuestión, esa es la máxima polémica que existe, ¿no? Y la Torre del Retiro, yo creo que son las dos, ¿no? La de Javier Carvajal, la Torre de Valencia, porque además fue muy polémica porque su visual desde la Puerta de Alcalá colisiona teóricamente visualmente con la propia Puerta de Alcalá, ¿no? De hecho, tú desde algún punto Sí, no, si te pones en Cibeles, que es un sitio que te gusta ir, supongo, ¿no? La otra fue de Luis Gutiérrez Soto, si no me sale la memoria, no, perfecto, efectivamente. Está en la otra esquina del Retiro. Pero mucho menos polémica por ubicación. Por ubicación. Con un dominio también del ladrillo, a mí particularmente, como digo, que no soy arquitecto, a mí el ladrillo es un material que me encanta. Combinado, eso ya bien, lo apunto, bien combinado, bien trabajado,
y combinado con el hormigón. O, por ejemplo, un ejemplo de el edificio Girasol de Cordech, no lo digo mal, no te hagas, dominio del ladrillo. O de Ruiz de la Prada, como domina también el ladrillo y esa verticalidad que consigue con las chimeneas, ¿no? El ladrillo bien trabajado, que es sencillez, ¿no? Y el edificio de la Torre Retiro, al estar un poco más desplazado, no es tanto la joroba de la Puerta de Alcalá que vista desde Cibeles de la Gran Vía. El problema de este edificio es la ubicación. Porque un ejemplo de brutalismo magnífico. Es magnífico. Es decir, a mí el edificio Carvajal, Carvajal es un maestro, ¿no? Y la arquitectura de Carvajal es buenísima. Y este caso concreto es una arquitectura afortunadísima, pero que fue muy polémica porque no son, si tú la ves aisladamente o desde otra zona, es una gran torre. Cuando ves el impacto que tiene en esa visual de la Puerta de Alcalá, pues efectivamente dices, ostras, ¿no? Y la de Don Luis Gutiérrez Soto, que es una torre que además conozco bien y he estado, es una torre magnífica y efectivamente una inserción mucho más protegida, ¿no? Pensemos de todas formas que muchas de esas grandes torres de las que hablábamos y todo ese desarrollo de torres en Estados Unidos eran mayoritariamente torres terciarias, de torres de oficinas, o a veces hoteles. Pero cuando hablamos del Chrysler Building, era el edificio de Chrysler, cuando hablamos del Empire State, era el edificio de oficinas. Es decir, que la torre llevada a un campo residencial tampoco es algo netamente americano. Como decíamos antes, los americanos tienen su downtown de negocio con un downtown valioso en suelo, por tanto costoso y por ello vertical, y el residencial se va fuera. Este efecto de hacer las grandes torres de lujo es mucho más reciente, pero la torre, como tipología, es mucho más, ha sido históricamente más propia de las oficinas o de los hoteles. Y en Europa, efectivamente, y más concretamente en España, si empezamos a hablar de torres y de torres en Madrid, hemos dado casos muy escuetos de torres residenciales, porque realmente es muy escuetos. Se completa sobre todo con torres, otra vez, terciarias. Quizás la otra zona vertical de Madrid la tenemos aquí al lado, que es Azca, ¿no? Donde ya torres más recientes en el tiempo, que tienen 40, casi 50 años, pues hablamos de torres magistrales, como puede ser la torre de BBV de Oiza, aquí en Azca, torre Picasso, que como sabéis es en Yamasaki, del mismo arquitecto que hizo las torres gemelas, ¿no? Del magnífico edificio de Don Miguel Oriol, que es la torre Europa, ¿no? También en Azca. Y recientemente rehabilitada. Son edificios ya más finales de los 70, principios de los 80, pero realmente, como ves, y hablábamos antes, hemos hecho un impasse en las Torres de Colón, porque las Torres de Colón primero iban a ser residenciales, y no recuerdo una historia, y totalmente. Tras su polémica y su parada de obra y las peleas que hubo con el alcalde, que luego fue presidente del gobierno, con el alcalde de Madrid, pues toda esa... Con una arquitectura de la Mela que invitamos a quien no lo conozca que investigue las fotos históricas de este edificio, que tiene una estructura suspendida construida desde arriba hacia abajo verdaderamente singular. Y luego el otro gran fenómeno, quizás también de esa época un poquito posterior, que además es estudiado en todo el mundo, es Benidorm. O sea, no podemos hablar de torres en España. Te iba a preguntar, tiene ahí un guión y... Tengo curiosidad y yo creo que también saber vuestra opinión de, por ejemplo, Benidorm, ¿no? Que tiene un skyline tan reconocido. Pues me gustaría saber vuestra opinión sobre Benidorm y ese despliegue de torres. Yo creo que Benidorm como modelo urbano, a mí me parece que es acertado. Es algo polémico decir, ¿no? Pero la realidad es que lo que tiene es un modelo urbano es coherente. Otra cosa es, conceptualmente, el modelo urbano funciona y si ese modelo urbano podría tener una mejor arquitectura. Es decir, si tú entornas los ojos, no, eso tiene un buen lejos, de alguna manera. Esa idea de elementos verticales, de una ciudad densa, de un frente, no hay ningún pero a que con un determinado respeto, pero aquí una ciudad puede ser turística, puede tener costa, puede tener rascacielos en la costa. Y de hecho es una tipología que muchísimas ciudades costeras, turísticas atractivas en el mundo tienen. Como Miami, otra cosa es que sea el modelo para todas nuestras costas. No. Pero que puntualmente eso pueda funcionar, sí. Ahora bien, cuanto más visible sea una arquitectura, más cuidada tiene que estar. Es decir, es verdad que las torres exigen, la arquitectura siempre exige un cuidado en el diseño, qué duda cabe. Pero una torre es por su propia morfología y por su propia escala y por su propia visibilidad, es ya de por sí un edificio icónico. La ciudad se hace de llenos y vacíos, de silencios y de voces. Entonces, una torre es una voz muy potente, ¿no? Mientras que una fachada entre medianeras, pues es un elemento muy silencioso. Nadie, si tú estudias las grandes arquitecturas de la historia de la humanidad, ninguna arquitectura entre dos
fachadas, ¿no? Porque hasta Gaudí, que hace magníficas arquitecturas, pero Gaudí donde se expresan pues en esas esquinas, ¿no? Sí, pero podemos citar la Casa Batlló en la Manzana de la Discordia como ejemplo, ejemplo casi único, ¿no? Pero en Manzana, pues edificio girasol, otra vez en esquina. Decías García Paredes, otra vez en esquina. Es decir, la arquitectura necesita expresión, solo que es una fachada entre medianeras es muy complicado. Y hay grandes ejemplos, pero así es muy, muy, muy complicado hacer una arquitectura icónica en manzanas donde realmente, pues efectivamente es la ciudad silenciosa, tú pasas en torno a los ojos y ves ventanas, ves terrazas, pero reconoces la ciudad, pero seguramente no identificas los edificios. Identificas los edificios en aquellos momentos icónicos de la ciudad, en los museos, en los templos, en los edificios oficiales, que son los edificios que tienen distancia, que tienen presencia, que tienen su propia escala, que son autónomos, y en las torres. Y son aquellas las que necesitan mejor arquitectura. Entonces, quizás te diría, por decir lo bueno y lo malo, para mí, del modelo de Benidorm, es que seguramente sea un modelo radical y conceptual. Bueno, si tú ves los proyectos que tenía Le Corbusier como modelo de ciudad, era Benidorm. Conceptualmente eso era lo que pensaba Le Corbusier para las ciudades. Ahora bien, la segunda parte de ese pacto urbano es que además las arquitecturas fueran de calidad. Y ahí sí es donde no siempre... Quizás, ahora sí se están haciendo... Sí, hay proyectos muy singulares. Pero quizás ahí es donde ese modelo de Benidorm ha fallado, no tanto en el concepto, sino en la ejecución final de arquitecturas que muchas veces no son todo lo interesantes y de calidad que podrían haber sido gracias a esa altura, esa presencia, esa verticalidad. Porque al final, ¿a qué desafíos se enfrentan, ¿no? Estas ciudades, estos municipios que empiezan a apostar cada vez más por la construcción de torres? Bueno, el edificio, el reto yo creo que de una ciudad consolidada en la que tú implantas torres, los beneficios yo creo que ya los hemos dicho, ¿no? La mayor densificación, no necesitas desperdigar tantos recursos, o sea, yo creo que los beneficios están muy claros. Y es más, yo abogaría por un modelo vertical de ciudad, tanto para redensificar nuestros centros históricos, o para mejorar la calidad, como para las extensiones urbanas, y en ese sentido creo que el modelo... Claro, y una mayor altura, por ejemplo, el Paseo de la Dirección es toda una rehabilitación urbana, toda una cornisa creada además con los iconos de vuestras torres, y donde ese construir una torre, esa densificarla también genera unas plusvalías que permite rehabilitar todo el entorno, que es muy necesario en todos esos ejercicios, ¿no? de trabajo, de rehabilitación del entorno. Pero ahí, como dices, ahí está el reto, y es lo que preguntabas tú, Estefanía. Mira, cuando tú en algo que existe metes un cacharro, pues evidentemente tiene pros y contras, ¿no? Hablamos antes de Sevilla, la Giralda, la Cornisa, la Torre de Valencia. Es decir, que el primer reto es de una inserción visual, paisajística, razonable y agradable y que funcione. Es decir, lo primero que hay que entender es cómo funciona la ciudad a vista de pájaro, porque al final una torre es un elemento que arroja sombras, que quita algunas vistas, o sea, eso es inevitable, ¿no? Pero cuando tú tienes unos derechos edificables en un sitio, tienes dos maneras: o poner la gran muralla china y arrojar sombras sobre mucha gente. Claro. Y quitar vistas a mucha gente, o hacer un ejercicio más vertical que también va a arrojar sombras, pero sobre menos gente, y que va a quitar vistas sobre menos gente. Y ahí está lo acertado, ¿no? De que esa inserción tenga unos puntos, unas escalas y un entendimiento del entorno en el cual haya ese equilibrio. Es decir, que no, evidentemente una torre no se puede poner de cualquier manera, y efectivamente, pues cómo funciona esa cornisa, si compite con algún elemento histórico o paisajístico de valor de la ciudad, pues es sin duda relevante. Y volvemos a la polémica de la Torre de Valencia, porque ahí estuvo el debate, no de la pertinencia ni los beneficios de una torre, sino en ese punto, y con ese impacto paisajístico. Este mismo debate está en París candente y ha estado muchos años por aquellas torres que fueron tan polémicas, y porque ahora hay otros nuevos proyectos con el mismo debate, ¿no? Al final muchas de las ciudades se debaten, aunque la propia Torre Eiffel fue polémica por eso. No estaban de acuerdo de eso, y era algo que era para tirarla, quiero decir, que se quedó ahí como un icono, pero era para la exposición temporal. Entonces, diría que el gran reto no es tecnológico, porque el tecnológico, fijaros lo que está haciendo en Dubái, y estamos hablando de hacer torres en Europa y en España, torres de 25, 30 plantas de ciencia, cuando hoy ya se está discutiendo abiertamente de hacer torres de 1 kilómetro de alto. Claro, llegar al kilómetro. Entonces, por eso digo que realmente no es un debate hoy tecnológico, que lo hay sus retos y sus complicaciones infraestructurales, pero la realidad es que hoy el gran reto de una torre en cualquier entorno urbano es exactamente ese, ¿no? Es cómo es su inserción desde el punto de vista de las líneas visuales, del impacto, de cómo la ciudad lo debe autorizar. Bueno, pues así pasó también en Riverside, que es un ejemplo singular de una torre en Madrid-Río, que es un entorno dominantemente horizontal, pero los elementos horizontales también necesitan sus contrapuntos. Claro. Seguramente tú dices, oye, en el Madrid-Río puede haber
un elemento icónico o dos? Sí. Si hubiéramos puesto 57, ¿el efecto será el mismo? Pues seguramente no, porque no si hubiéramos creado un efecto de barrera. Esto es lo mismo. Hablabas, y me adelanto a algunas preguntas, ¿no? Pero hablabas de la operación de paso de dirección de Marqués de Viana y es exactamente eso. Es decir, cuando tienes una cornisa jardinada de todo un entorno de remate que necesita una operación de rehabilitación urbana, tú tienes dos modelos. O haces solo un modelo compacto que va a funcionar como frontera y como barrera y como tapón de esa cornisa, o esponjas ese modelo. La única manera de esponjar es que coexistan bloques más pequeños con bloques más verticales. Eso que te permite esponjar ese mismo cosido. Es decir, si nosotros toda esa edificabilidad de esa operación se hubiera colocado en horizontal, como digo, pues tendríamos muchísimo más efecto frontera o efecto barrera, ¿no? Entonces, evidentemente no todo sitio es válido. Si tú me dices, oye, ¿tú pondrías al lado del Palacio Real una torre? Pues seguramente no, porque si yo veo la cornisa de Madrid, justo en ese entorno, la imagen de la cornisa del Palacio Real, además ahora subrayada con el magnífico Museo de Tuñón y Mansilla, pues es una visión magnífica. Las colecciones reales que invitamos aquí, que como somos amantes, como no puede ser de otra manera de la arquitectura, a visitarlo. Claro, pero en otras situaciones, pues seguramente sea muy, muy pertinente porque haya zonas de la ciudad, no solo que no tenga impacto, sino que incluso puede generar un elemento atractivo y de dinamismo y que pueda ser un elemento de regeneración. Y pongo el ejemplo de Riverside. Riverside ha supuesto un ejemplo en ese entorno de Madrid de mejora y de valor añadido del entorno, porque es verdad que esos edificios un poco icónicos y que generan una imagen, un atractivo, añade el valor a lo que hay en la realidad. Y de alguna manera también esa es la idea que hay detrás de Paso. Yo si me lo permites, la Torre Riverside, hay que ir de lo que es el soterramiento de la M30, que el ideólogo fue un profesor mío catedrático de ferrocarriles, Manuel Melis, recientemente fallecido, que se le hizo un homenaje precioso, que estuvo también Alberto Ruiz Gallardón en la Escuela de Caminos, y creo que es justo nombrarlo. Bueno, pues fue el ideólogo, un trabajador incansable, también presidente de Metro de Madrid. Se le ocurrió, bueno, pues vamos a soterrar, y es posible, y lo voy a hacer en 4 años, y se lo decía Alberto Ruiz Gallardón, que era capaz, y Alberto confiaba ciegamente en este ingeniero. Y además, un poco bromista, voy a contar una anécdota que le llamó una vez, y lo contaba en el homenaje a Alberto Ruiz Gallardón, que le llamé una vez casi de noche tal, y oye, Alberto, tenemos un problema tal, y Alberto todo preocupado, digo, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Alguna tuneladora? Que participaron tuneladoras para hacer el bypass. Y dijo, sí, tenemos un problema. El político Alberto, medio blanco, le dijo, sí, es que van las tuneladoras derrapando por las curvas de todo lo que se avanzaba, ¿no? Pues Manuel Melis fue capaz de tener esa idea de soterrarlo. Luego hay un proyecto en superficie paisajístico muy, muy bueno. Y eso es una gran intervención en el terreno, que una zona, digamos, totalmente gris, con un tráfico brutal de coches, hostil absolutamente con el ciudadano, ha pasado a ser un parque de disfrute que además une con la Plaza de España, con el Templo de Debò, con la Torre de Madrid, como estábamos comentando, con la Casa de Campo. Y ha generado un atractivo inmobiliario. Vosotros también sois testigos, ¿no? Con el proyecto también de la zona de Mau Calderón. Y para mí es el remate, o sea, el Riverside se entiende con todo lo anterior para disfrutar de ese entorno. Es la guinda del pastel, para disfrutar. Y quien es el afortunado, que además son pocas viviendas, creo que son de 41 viviendas, 50 y algo viviendas, ¿no? Que son realmente pocas. Quien es el privilegiado de vivir ahí, de disfrutar de esas vistas, de un Manzanares también renaturalizado, que creo que ha sido una gran apuesta. Eso es un nuevo Madrid, eso lo ha revalorizado, y hay mucha demanda embalsada en la zona, ya desde un punto de vista de consultor, ¿no? Demanda embalsada que los proyectos que salen, mucha apetencia por vivir, porque es un nuevo Madrid. Y ahí está la guinda del pastel, un icono para la ciudad que bueno, decirlo, ¿no? Desde fuera de vuestro estudio, y realmente tú sabes que, bueno, la pasión, ¿no? Por la historia de la arquitectura, ahí se une a proyectos como el de Carvajal, el de los hermanos Otamendi o de Soto, ¿no? Pues ahí está vuestro proyecto por la zona. Y también, bueno, recomiendo venir a Madrid por la carretera de La Coruña, por la 6,
que es una entrada preciosa, que va uno bajando cota, que está uno a su izquierda el Pardo, Puerta de Hierro, ver las torres de Touz Arquitecto, que son, digamos, dos pares de torres gemelas, que son las torres Skyline, y luego el de Marqués de Viana, que es un ejemplo, además, que está bien que lo digamos, de vivienda protegida, de un fondo inversor, de apostar de vivienda de calidad y de alquiler protegido. Y con arquitectura de autor, porque no solo hacéis proyectos digamos, para las élites económicas, sino también vivienda protegida. Y yo, o sea, analizando desde Actimum, bueno, pues vivienda protegida, proyecto de Toza. Aquí tenemos el sello, tenemos una ecuación buenísima. Bueno, de hecho diría más, en nuestro caso, nosotros hemos hecho históricamente mucha más vivienda protegida que el concepto social que siempre tiene mi padre de que la arquitectura es un servicio a la sociedad, como lo es el del médico, o el del abogado, o el de cualquier otra profesión. Pues él siempre ha entendido que el arquitecto se debe a esa sociedad, ¿no?, que le da soporte, y hemos hecho muchísima vivienda social. O sea, que al contrario, luego es verdad que tu capacidad de diseño te lleva a que te reclamen para, bueno, pues edificios de una mayor capacidad económica, pero no necesariamente de una mayor capacidad arquitectónica. La buena o la mala arquitectura no siempre van de la mano del dinero. Es verdad que es más fácil hacer arquitectura con más recursos económicos, pero con unos recursos económicos razonables se puede hacer buena arquitectura. En el caso de las 4 torres que comentas, son 2 modelos distintos. Evidentemente, las torres Skyline son viviendas libres, orientadas al alquiler y a la venta, y evidentemente, pues como vivienda libre, tienen una capacidad de expresarse tanto en sus calidades interiores como en sus recursos de fachada, pues más alegres, ¿no? Porque al fin y al cabo tú claramente ves que Skyline tiene dobles pieles, tiene una iluminación nocturna muy sutil, tiene una piscina en la cubierta, o sea, tiene una cantidad de elementos adicionales que evidentemente pues son los propios de una promoción de vivienda libre en la que generas toda una serie de recursos que son atractivos para el comprador o para el inversor. So, precisamente, Julio, que el proceso creativo que hay detrás, ¿qué aspectos tenéis en cuenta? Estás hablando de calidades, también particularidades. Bueno, son muchos, porque al fin y al cabo tú estás muy condicionado, y comparo los 2 ejemplos, ¿no? Porque hablamos también de las torres de Marqués de Viana, que son vivienda protegida. Tú tienes varios parámetros, ¿no? Hay un primer parámetro que es económico, que es te tienes que manejar, porque tienes que manejar. Hay un segundo parámetro que es programático, que es que no es lo mismo ni la tipología de vivienda ni el tamaño de vivienda que tú puedes hacer orientado a un mercado libre o orientado a un mercado de vivienda con algún tipo de protección. Y el tercero, evidentemente, pues una vez es el parámetro de diseño, pero el diseño viene afectado directamente por esos y por el planeamiento urbanístico y la ordenanza urbanística, ¿no? Entonces, tu enfoque creativo es pues, meterlo todo en esa turmix, ¿no? Evidentemente, lo primero que tú buscas es cómo conservar la verticalidad. Es decir, estos proyectos al final tú tienes altura, pero también tienes densidad en la planta, ¿no? Entonces, la manera es cómo consigues creativamente acentuar que esas torres no se note que además de altas también son anchas, ¿no? Porque si no, lo que te acaba saliendo es una cajita. Entonces, yo creo que creativamente a nivel de... Eso es la esbeltez, ¿no? Lo primero que tratas de preservar, antes incluso de imaginarte nada, empiezas por cómo generas esa relación de esbeltez entre la planta y el alzado y la sección, ¿no? Cómo consigues que el objeto que vas a implantar, precisamente por esa visión que decíamos antes de no solo cómo funciona mi proyecto, sino cómo se inserta mi proyecto en la ciudad y en la imagen urbana, cómo consigo ese equilibrio. Entonces, diría que es el primer elemento en el que piensas. A partir de ahí, lo segundo que piensas es que la arquitectura que haces tenga sentido, cómo se orienta, a dónde mira, qué ventilaciones cruzadas puede establecer, cuán eficiente es, ¿no? Y una vez ya tienes un poco ese modelo, ya empiezas pues a vestir, ¿no? A poner el traje, que es a pensar en cómo esa fachada se expresa, ¿no? Vas de ese orden un orden, como diría, muy global, muy nebuloso, pero casi en cualquier proyecto siempre es igual, ¿no? Cómo tú visualizas ese cacharro, esa pieza que quieres tener, luego cómo le das sentido funcional, coherente, y finalmente cómo lo vistes, ¿no? Es muy raro que tú empieces diseñando una piel, ¿no? Salvo que sea un proyecto muy claro en el que tienes una fachada de medianerías y el proyecto es la piel. Lo normal es que tú empieces por algo más conceptual, por la forma, por el volumen, por cómo entiendes esa primera pieza. Una vez la tienes entendida, tienes que verla de dentro, cómo se comporta, cómo funciona, cómo son sus huesos, ¿no? Y finalmente cómo es su piel, ¿no? Cómo se reviste. Y ese es el proceso creativo. Claro, se diferencia en proyectos pues en que uno tiene unos objetivos y otros. También hay que decir una cosa muy relevante de las torres de Marqués de Viana, que siendo unas torres de VPPL para alquiler además, con un control contenido y por tanto no tienen esa riqueza o expresión de fachadas, pero sí tienen a cambio una apuesta muy
decidida por la sostenibilidad, hasta el punto que en estas hemos obtenido una calificación BREEAM Very Good, que es una calificación muy alta, y muy alta especialmente para una inversión en vivienda protegida, que la ha hecho el inversor no por estar obligado a ella, porque su obligación era la calificación energética del código técnico y punto. No, que ir más allá en los estándares, quizás no invertir tanto en elementos a lo mejor de mayor atractivo de imagen o de fachada, pero sí invertir en un elemento de arquitectura socialmente responsable y sostenible. Por tanto, yo creo que también en la zona se consigue un equilibrio, ¿no?, entre vivienda libre y vivienda protegida. Julio, al final tú compartes tu visión desde el punto de vista de la arquitectura, pero por ejemplo, Ignacio, desde tu punto de vista más consultor, ¿a qué público va dirigido, ¿no?, las torres? ¿Qué perfil es el que reside en las torres? Bueno, fíjate, mira, voy a sacar... hemos participado recientemente en un concurso de comercialización en una torre en Valencia, que es verdad que en España no tenemos ejemplos más allá de Benidorm de gran profusión de torres, pero Valencia sí que tiene un número significativo. Además, ya estudiándola sabía entre el nivel que lo ves por normativa, que hasta la planta 19, según las zonas, y luego también hay otro tipo de torres hasta la planta 29. Hay personas en Valencia que, y comentándolo también, ¿no?, con compañeros y con otros expertos, pues pueden preferir vivir en horizontal, ¿no?, en un adosado, en un unifamiliar. Y el cliente que busca la verticalidad de la torre pues quiere disfrutar de la cercanía a la ciudad, de la representatividad. Además hay algo que todavía no hemos inventado en Madrid, que es el mar, que claro, pues Valencia también vive de cara al mar, el poder tener vistas para mí ya es la sublimación también de una torre, ¿no? Pues eso se busca. E incluso para ver planimetrías iguales en la planta cuarta, quinta, que si vas a la planta 20, pero cómo te va dando, esa altura te va dando un poco la diferencia también desde un punto de vista de consultoría del precio, y se paga. O sea, el precio... Igual, como digo, que hay gente que prefiere vivir en una planta baja y huir un poco de las torres, pero hay amor también como hay rechazo, ¿no? Pero el vivir en una planta más elevada, esa altura que te permite, es que cambia mucho las cosas. Sí. Es que estar, por ejemplo, en las torres de la Castellana, en cualquiera de las que has citado, o también de en la zona de las 4 o 5 torres, pues no ves lo mismo en el hall, en la planta cuarta, que donde está dirección en la planta más alta. Bueno, en la torre OHLA, que no está la dirección en la planta más alta, pero ya tienes una altura muy, muy significativa. Bueno, sin duda, lo que nos queda claro es que las torres son un desafío técnico, estructural. Me gustaría también sacar otro punto de vista aquí que comentemos hoy antes de acabar este episodio tan interesante. Estaríamos hablando y además... por supuesto, eso nos da para varios episodios, sin duda. Hacemos otro. Pero me gustaría saber qué opináis o qué me podéis decir sobre la posibilidad o no de industrializar el proceso de la construcción de las torres. Bueno, la industrialización es una necesidad clara y es una tendencia evidente. ¿Qué duda cabe que la industrialización tiene un reto de transporte y de montaje? Y ese reto es más complicado con medios de elevación. Es decir, que evidentemente es mucho más fácil industrializar unas cajitas que se montan en horizontal que unas que se montan en vertical. Dicho eso, a partir de ahí lo que hay que pensar es qué tipo de industrialización queremos, porque en torres ya se está viendo cómo se industrializan fachadas de vidrio perfectamente, células de baño tienen un nivel de transporte que se pueden llevar perfectamente a plantas muy elevadas, células de baño, células de cocina. Sobre todo nosotros que creemos mucho, no solo en las células, creemos más. Mi padre fue profesor de construcción y fue uno de los fundadores, junto con Alfonso de la Guía y Juan Monjo, de la primera cátedra de prefabricación que hubo en la Escuela de Arquitectura, y fue profesor en sus primeros años. Mi padre siempre insiste que mucho más que lo que se llama la prefabricación 3D, es decir, en 3 dimensiones, es mover cajas y por tanto transportar aire, y por tanto la prefabricación en 2D, que es prefabricar en planos y por tanto... Mira lo que aprendemos con Julio. No transportas plano, no transportas. Entonces, no es lo mismo hacer un módulo de un baño que si diseñando somos capaces de tecnificar todo lo que va en ese baño en una pared, transportas una pared prefabricada y montas el resto. Claro. Y lo mismo. Pues mira que hemos hablado ya de industrialización, yo no había caído en esto del 2D, fíjate. De industrializar una fachada que es plano, 2D, industrializar estos grandes paneles de instalaciones que pueden ir como grandes paquetes, es en lo que
Nosotros creemos más y sobre todo pensamos que precisamente en el caso de torres, donde elevar volumen de aire es mucho más complicado, en el momento que no elevas volumen de aire, sino que elevas algo bidimensional, pues tienes unas capacidades de movimiento y de transporte más fáciles, ¿no? Y por tanto, sí que es compatible con ese reto de elevación y con ese reto de la bidimensionalidad versus tridimensionalidad, pero sí que es compatible llevar el mundo de la industrialización al mundo de la verticalidad. No, investigando, por ejemplo, vuestra torre Riverside, hay un vídeo de un proveedor de la torre de los prefabricados de la fachada y la esbeltez, la fluidez que tiene. O sea, yo he transitado mucho por ahí, por esa zona, más que el paso de la dirección, que lo he visto más a distancia por las 6 y demás, que lo tengo pendiente, pero cómo se consigue esa esbeltez, ese prefabricado. Bueno, pues ya es un ejemplo de hormigón blanco, ¿no? Si no lo digo mal, ¿no? Que teníamos las torres blancas que no las hemos citado, que no son torres en plural ni blancas, aunque son hito de la arquitectura de torres y las dejamos ahí, ¿no? De citadas residenciales de Oiza. Sí. No, la verdad, las veo todos los días de camino al trabajo y de verdad, su singularidad no deja indiferente a nadie y cada día que paso por ellas, pues no me acuerdo. Y que Zetangana, el que yo siempre le menciono, ha hecho videoclip también en la casa Carvajal de la Torre Carvajal, en la casa tiene un vídeo cantando con muchos, no me va a decir el nombre de quién es, pero tampoco lo recuerdo, que me gusta que salga la arquitectura y se ponga de relieve, ¿no? Y bueno, pues esa mezcla entre la música y la arquitectura también está muy bien. Julio, Ignacio, para cerrar este capítulo, ¿con qué 3 conceptos clave querréis cerrarlo, ¿no? O que podréis destacar de todo aquello que hemos hablado hoy? Bueno, yo me quedaría con 3. Yo sí diría, en mi experiencia, en mi caso, yo creo absolutamente en la arquitectura vertical y creo que la arquitectura vertical tiene un gran futuro en la sostenibilidad de las ciudades y en el desarrollo de las ciudades. Y, por supuesto, no solo en la arquitectura terciaria de oficinas, sino en la arquitectura residencial. Esto es lo primero, ¿no? Creo que las ciudades pueden crecer en vertical tanto en nuevos edificios como en encabalgamientos de edificios existentes. Creo que el derecho de vuelo, que es algo muy bien entendido en la legislación norteamericana y no muy bien entendido en la legislación todavía española, es uno de los grandes modelos que podemos tener para la rehabilitación de nuestras ciudades. Es decir, que cuando hablamos de verticalidad no solo tiene por qué ser crear una torre, sino que muchos de nuestros edificios, y es que Madrid ya creció así, la mitad de los edificios de Madrid tienen 4 plantas en los años 40 y luego una remonta de 3 plantas más en los años 70. Pues a lo mejor lo que nos hace falta es añadir una capa más en el año 2030, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que la verticalidad y la densificación, no solo como modelo constructivo, sino urbano, pueden ser una de las respuestas al reto de la construcción. Y que sin duda ya en el caso de la ciudad en la que estamos, en Madrid, en la que siempre ha tenido un cierto respeto, miedo y el número de torres se cuenta con los dedos de las manos, pues creo que Madrid puede ser, con la Operación Castellana Norte, a la que dedicáis un capítulo, una de las ciudades en las que este crecimiento vertical pueda protagonizar un nuevo renacer, una nueva edad de oro de los edificios verticales. Ignacio. Bueno, pues yo me quedo con lo que significa una torre, ya sea residencial o terciaria, que bueno, es el desafío a la altura, lo que decía Julio al principio, el alcanzar el cielo, incluso en la Biblia aparece, ¿no?, la Torre de Babel, el sueño del hombre de volar, de Ícaro, y todo lo que representa, lo que significa, tanto para una gran empresa, para un gran banco, una gran compañía, como para vivir, para disfrutar de la ciudad. Me ha gustado mucho lo que comentabas de que se ve de otra manera, ¿no? Se entiende la ciudad de otra manera. Se ven los barrios, el Parque del Retiro, etcétera. Pues esos iconos, ¿no?, que son las torres, y que también, bueno, pues me quedo disfrutar en tu casa, en lo que dices también nuestra casa, que te agradezco mucho siempre lo bien que nos tratas, y el hacer historia, porque yo creo que y me ha gustado mucho, ya por último, lo que dices, que lo que más te emociona es que lo que te dicen tus hijos, ¿no? Que tus hijos, yo creo que, o sea, ese sentimiento, ¿no? Porque te lo dirán muchos clientes, te lo diremos nosotros, y evidentemente pues te satisface, ¿no? Pero que te lo digan tus hijos, pues tiene otro tipo de trascendencia. Ahí quedarán para la posteridad vuestras torres, y estoy seguro que, como hemos citado a Carvajal, a don Luis Gutiérrez Soto, vosotros también seguiréis, y espero que sigan tus hijos y demás en el estudio de arquitectura, pero seréis recordados a lo largo de la historia por crear iconos en la ciudad de Madrid. Gracias.
Solo me queda daros las gracias, de verdad, por compartir vuestro tiempo, vuestros conocimientos y experiencias. Y a vosotros que nos escucháis, recordar que este es el podcast de Activum, lo que nadie te cuenta del real estate, y nos puedes encontrar en las principales plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts. No dudes en seguirnos y te esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.